Fíjate qué deontología planteó en rigor uno de los padres constructores, constituyentes, épica para recomponer la dignidad de una organizada como Estados de Derecho, va a exigir muchísimo esfuerzo porque no está escrito. Tenemos la ventaja además del traductor que hoy por hoy emplea inteligencia artificial en YouTube y así nos traduce directamente al inglés, al francés, al alemán, al portugués, a cualquier idioma, y eso es una enorme ventaja tecnológica que nos brinda esta revolución tecnológica de la inteligencia artificial o la llamada inteligencia ampliada. Es el aspecto positivo, uno de los grandes aspectos positivos y, digamos, benignos de esta tecnología. Pero claro, como toda tecnología es desarrollada, innovada y aplicada por el ser humano, la condición humana es dicotómica, al decir de tantos pensadores, filósofos, y al decir de los hechos y la comprobación empírica de nuestra naturaleza dual, contradictoria, donde hay un combate permanente entre la buena y la mala conducta en nosotros mismos, pero evidentemente hay personas en las cuales predomina el grado del buen comportamiento. Digamos que hay porcentajes muy altos. ¿eh? Por darte cifras didácticas, digamos, hay un porcentaje de un 90, 95% de una conducta de lo correcto. Los apolíneos, digamos, como decían los griegos, los estoicos, los que, bueno, aceptan la vida desde, digamos, la humildad, el esfuerzo, la disciplina, la actitud apolínea, es decir, la actitud recta, correcta, la actitud virtuosa. Y esa es una naturaleza humana, una calidad de la personalidad. Pero también está la otra, la que es licenciosa, indolente, la que no estima para nada los esfuerzos, sino que se queda en esa subyugada condición nihilista de no creer en nada, porque experimenta la sensación de la temporalidad, experimenta la sensación del final y no resuelve esa, digamos, naturaleza humana perentoria, esta naturaleza humana además prontamente perentoria, muy fugaz, y acometen con todo tipo de atropellos. Básicamente se puede considerar que hay dos grandes líneas de comportamiento que, digamos, están los que hacen el bien y los que hacen el mal. Y por supuesto eso se va complejizando al extremo de que, bueno, hoy por hoy la psiquiatría forense, la neuropsiquiatría, la psiquiatría clínica, la psicología clínica, la neurociencia, nos habla de psicópatas, la psicopatía, lo psicopático también, la sociopatía y la psicosis, como patologías muy severas de la conducta y de la estructura de la personalidad. Y por otro lado tenés personas, digamos, normales, entre comillas, personas sanas, psíquicamente sanas, pero que son de buena conducta y otras que no son de tan buena conducta, aunque por lo general los que son de muy mala conducta tienen trastornos de personalidad. Eso lo está demostrando, por ejemplo, el informe forense psiquiátrico de la Justicia Federal de Nueva York, del Tribunal Supremo de Manhattan, respecto a la estructura de personalidad de Nicolás Maduro. Se dice que Nicolás Maduro, los informes técnicos dan que tiene un trastorno severo de personalidad, muy propio de los que han desarrollado el poder, que se plantea a sí mismo como el epicentro de todas las cosas, tiene un síndrome psicopático y de sociópata, tiene un ego muy crecido, es ególatra, es indolente respecto a la situación de los demás, no se compromete con lo que habla, todo es el desarrollo de un discurso al servicio del beneficio propio y de quienes le rodean para beneficiarlo también a él en su situación de poder. Ese tipo de conducta o de estructura de comportamiento que no desarrolla, por ejemplo, compromiso ético, que no desarrolla la posibilidad de la compasión, que no experimentan ese tribunal ético interior que los va a juzgar y a atormentar si acaso hicieron algo malo en su vida, no experimentan ese tormento, esa tortura interna, no experimentan, digamos, la empatía, la compasión, el sentimiento de ternura, de colaboración, de servicio, de solidaridad, porque son psicópatas. Y ese es el comportamiento que tienen todos los grandes líderes
que la historia nos muestra como tiranos, dictadores, autócratas, que además, al decir de esa formidable letra de Bob Dylan, se convierten en los señores de la guerra, se convierten en los señores de la guerra. Son los que van pautando los tiempos de la guerra porque unilateralmente plantean situaciones políticas de agresión, situaciones políticas de tensión bélica, desarrollan una actividad del espionaje explorando al enemigo que ellos tienen considerado, enemigo en tanto es un mundo construido sobre las bases de la libertad, por ejemplo, sobre las bases del derecho que nos cobija a todos por igual, sobre la base de una estructura de Estado con profesionales que se apliquen a esas funciones del Estado, que son imparciales, neutras, eminentemente técnicas. En este mundo ya de corporaciones, en este mundo en el que se han desarrollado precisamente las estructuras corporativas a través de agentes profesionales de esas corporaciones como políticos profesionales que viven de la política, así lo explicaba Max Weber, están los políticos que viven de la política y están aquellos que viven para la política, no necesitan la política, no necesitan la política en el sentido de que no dependen del desarrollo de las funciones que deben cumplirse por dentro del Estado desde la estructura de los partidos políticos y esos partidos políticos que pretenden devenir en estructuras de gobierno, simulando ser estructuras de gobierno que cumplen en rigor con los preceptos constitucionales de un Estado de Derecho que es una estructura, una tecnología compleja, pero eminentemente imparcial, técnica, que no tiene ideología, no tiene doctrina, sino que tiene la ciencia del derecho y las ciencias económicas al servicio de una organización social que pueda emprender un camino de desarrollo. Ese es el proyecto occidental original de aquel liberalismo original de las revoluciones modernas. Es el de las naciones soberanas, es el de las relaciones internacionales. Todo eso se rompió y se rompió a partir ya de la década del 50, donde fue germinando un pensamiento marxista, un pensamiento que se consideró incluso de un marxismo crítico, pero de un marxismo crítico respecto a qué? Respecto a las estrategias revolucionarias para acceder al poder político del Estado. Porque es lo que pretenden todos los codiciosos del poder. Todas esas personas que codician el poder, que tienen necesidad adictiva al poder, a la fama social, a la influencia, a la predominancia en determinados ámbitos sociales, a ejercer muchísima incidencia respecto a lo que hacen, lo que piensan y lo que llevan a la acción, pero todos ellos nucleados en una estructura de poder que les encomienda, que les ordena determinadas funciones, determinados roles. Esto no lo analizo yo originalmente, sino que estoy recordando lo que analizó una vez Max Weber en la política como profesión. Por lo tanto, esos profesionales que se muestran, digamos, aviesos a esa actividad, que se muestran inclusive idóneos para esa actividad, tienen características tales como la versatilidad, el carisma, la capacidad organizativa, la disciplina, y muchos de ellos no reúnen todas estas características o condiciones, sino que tienen un talento y de pronto con ese talento muy desarrollado, por ejemplo, la disciplina organizativa, la obediencia, la obsecuencia, que es la mayoría, se van integrando a esas estructuras piramidales que resuelven desde un consejo o, digamos, desde un directorio de esos partidos lo que deben hacer, a su vez alineados con directorios de otros partidos a nivel nacional y a nivel internacional. Y fue ahí generándose todo un movimiento marxista que planteó la necesidad de conquistar las estructuras del Estado, pero a través de la cultura política, a través de la cultura jurídica, a través de la cultura económica, a través de una cultura de la historia que no es otra cosa que una versión ideológica de la historia, que es la historia vista a través del tamiz de una filosofía política o de una ideología, el marxismo, la interpretación materialista de la historia. Y todo eso volcarlo al sistema educativo de esos países, porque se tiene que crear, ellos pensaron, tenemos que crear generaciones y generaciones, es decir, colchones sociales
enormes masas humanas educadas en esa versión y en esa cosmovisión de nuestra civilización. Esa es la gran batalla. Y esa batalla cultural que plantearon los marxistas desde la nueva izquierda británica, por un lado, es decir, de esa revista de la nueva izquierda, por allá por el año 1954, y a su vez también toda esa escuela de Frankfurt que se fue desarrollando por décadas, atravesando el siglo XX, pero que va a plantearse la necesidad de, bueno, no solo diagnosticar al marxismo, no solo estar teorizando los aspectos débiles, las flaquezas, y no teorizar si acaso el marxismo en sí como teoría de la historia de la condición humana es realmente aplicable. A eso se dedicaba la Escuela de Frankfurt. Bueno, se vieron, digamos que soliviantados, sobrellevados e inclusive presionados por las juventudes europeas a partir del mayo del 68, porque en ese mayo del 68 las revueltas estudiantiles universitarias, ya imbuidas de todo el marxismo teórico, de esa densidad que partía de aquellos, digamos, líderes de pensamiento marxista como Fourier, por ejemplo, también Proudhon, que dio mucha influencia a los franceses, y así, por supuesto, una enormidad de teóricos del marxismo, de la teoría marxista, inclusive analizando mucho toda la obra de pensamiento de Antonio Gramsci, y bueno, van a emerger figuras como Michel Foucault, por ejemplo, Derrida, por ejemplo, el propio Jean-Paul Sartre, su esposa Simone de Beauvoir, un mundo de, digamos, teóricos, Theodor Adorno, por ejemplo, Habermas, que incluso van a ser algunos de ellos ya posmodernos, pero tomando la posmodernidad desde esa escuela de Frankfurt, bueno, van a plantear la posibilidad real y, digamos, ya no solo el diagnóstico, sino planes a desarrollar para conquistar los estados desde un modelo marxista. Y entendieron junto a otros, porque todos esos marxistas críticos que dieron mucha densidad teórica y ya luego una praxis tomando a Gramsci, van a irse para los Estados Unidos y van a tomar las universidades de los Estados Unidos, las clases medias, y van a revolucionar todo el pensamiento político de las clases medias de los Estados Unidos, creando así una nueva izquierda y generando una terminología que la toman de la lucha de las madres de, digamos, los ciudadanos negros, de los habitantes negros de los Estados Unidos que estaban siendo, bueno, realmente muy subyugados, expoliados, por una especie de supremacismo blanco, de racismo, que aún persistía, reclamando sus derechos. Y a partir de incidentes realmente lamentables, muy tristes, bueno, acuñaron todo eso en Black Lives Matter como la expresión woke, que es un africanismo, es un angloafricanismo que quiere decir estar en permanente vigilancia contra el enemigo que nos quita la igualdad, contra el enemigo que nos limita las libertades, y debemos desarrollar ya no solo un plano de igualdad, sino que nos reconozcan y que nos reconozcan como virtuosos, digamos resilientes, como damnificados de la historia de la discriminación, planteando incluso ya una sociedad fraccional sobre la base de derechos de privilegios, es decir, ya no derechos en verdad, son perspectivas de privilegio desde ese concepto de la inclusión social. Todo eso lo va a catalizar, lo va a sintetizar como una gran corriente renovadora del marxismo, llamado luego ya marxismo cultural, asumiendo las premisas de Antonio Gramsci, quien criticaba a su propio maestro. Antonio Gramsci, siendo devoto absolutamente de la obra de Marx, por eso se dedica a estudiarla, y fundador del Partido Comunista Italiano, quien incluso experimenta la cárcel bajo el gobierno de Mussolini. Bueno, en la cárcel escribe Mis escritos desde la cárcel, que es una obra extensísima donde desarrolla toda la teoría, digamos, de la práctica revolucionaria, lo que sería la praxis, y discrepa fuertemente con Marx en ese aspecto y también con Lenin. No ir directamente a atacar lo que Marx consideró, y también Lenin, la infraestructura del sistema burgués de la democracia representativa, del capitalismo, del régimen universal jurídico de la propiedad privada, de la estructura del Estado de derechos sobre los principios de la igualdad de la ley para todos, de la universalidad de las reglas jurídicas, es decir, de la igual aplicación de cada una de las reglas jurídicas, porque nos plantea eso el principio de igualdad ante la ley, que todos estamos bajo las mismas leyes
en las mismas situaciones jurídicas potenciales o efectivamente fácticas, es decir, de hecho. Todos estamos bajo determinada situación jurídica y podemos ingresar a otras, pero todos por igual, a las mismas situaciones jurídicas y a las mismas, digamos, por lo tanto, relaciones con el poder del Estado, relaciones con otras personas, relaciones de derechos personales y de obligaciones personales. Eso en verdad comporta el universo de la igualdad ante la ley, de esa isonomia iuris que habían enseñado los griegos y que asumieron, digamos que con perfección técnica, los romanos, desarrollando todo un derecho de la República Romana desde ese principio de la isonomia iuris, desde esa igualdad ante la ley, porque eso universaliza los derechos, universaliza inclusive la unidad de esa república. Y todo eso está siendo combatido fuertemente por estas corrientes marxistas que dicen no ir directamente a atacar eso, sino que ir por la vía de la educación, de los medios de comunicación, cultivar a las masas desde esa usina poderosa que son las aulas, el sistema educativo de los estados. Porque lo que el Estado define como contenidos, como créditos educativos, es decir, como materias, como disciplinas de estudio y como contenidos dentro de cada una de esas disciplinas de estudio, lo que el Estado determina en cuanto a carga horaria, qué disciplinas del conocimiento, qué áreas del conocimiento privilegia, prioriza, si hay más carga horaria de ciencias de pronto que de cultura o de arte, si hay más carga horaria en las ciencias duras que en las ciencias blandas, si hay un equilibrio de carga horaria, es decir, que le dan la misma prevalencia a las ciencias en general, tanto las ciencias duras como las llamadas ciencias blandas, y hay ahí un campo intermedio que son las llamadas ciencias naturales. Todo eso en nuestros países ya no se habla, ya no se discute, no se habla de la formación de ciudadanía para cumplir con los propósitos de la universalidad, de la unidad soberana de nuestras repúblicas. Eso es lo que están planteando las llamadas nuevas derechas. Y eso es lo que está planteando el cambio de un orden internacional, de un orden mundial. ¿Por qué? Porque se planteó este otro orden, que es el orden de jerarquías burocráticas, de profesionales de la política y de altos empresarios y profesionales que tienen fortísima incidencia viviendo para la política. Es decir, son los que financian, los que estructuran, los que exigen, los que controlan el comportamiento de los profesionales que están siendo, digamos, mecenados, están siendo financiados por esos grandes empresarios. Imagínate corporaciones empresariales en los Estados Unidos, en México, en Brasil, en Argentina, en países europeos. Imagínate las grandes corporaciones. Si esas grandes corporaciones provienen de todo ese caudal de enseñanza universitaria desde la década del 60, atravesando la década del 70, del 80, del 90 y lo que va del siglo XXI, con una clarísima hegemonía cultural marxista, minimizando los componentes científicos a nivel de primaria, de secundaria y también de esas altas universidades de enorme prestigio internacional como Harvard, Yale, qué sé yo, Cornell, la Universidad de Nueva York, de Pensilvania, de Chicago, todas hoy por hoy tomadas como cuevas comunistas enseñando doctrina como las perspectivas del género, la sociedad igualitaria, la justicia social, la economía distributiva y circular, un capital con mayor control del Estado, y van creando entonces, por esos subterfugios narrativos, toda, digamos, una tecnología del marketing, de la propaganda comunista, que es mucho más sofisticado que en otras épocas, porque es una propaganda sumamente penetrante, incidente, que convence a las masas que es una nueva manera de ver el mundo, una manera más aventajada, más ayornada, más moderna de ver las estructuras sociales a compartir, a colegir y a su vez estructuras sociales para las cuales hay que colaborar en esa construcción más igualitaria, digamos que en una nueva versión, en una nueva generación de la democracia, de una democracia que plantea paradigmas distintos a la democracia representativa, con la estructura de la separación de poderes, con una estructura eminentemente técnica,
con los funcionarios subordinados a las funciones técnicas del Estado y a su vez con una clase política o políticos que deben cumplir con las premisas universales, imparciales de ese Estado constitucional de derecho. Eso ya fue prácticamente derribado y han enmascarado, digamos, todo este enorme cambio, esta transformación revolucionaria por la vía cultural. Y la vía cultural la operan por la vía educativa, la madre del borrego, como dice Federico Jiménez Los Santos, como lo planteó Tom Wolfe, por ejemplo, Viviendo en el país del marxismo rococó, como lo plantean los propios teóricos marxistas, como la filóloga Judith Butler, que es nada más y nada menos que la mentora, la creadora del lenguaje inclusivo y la teoría de la perspectiva del género, como también la teoría de la perceptibilidad, de la percepción, erradicando la teoría del conocimiento. Porque aprendieron, por ejemplo, de teóricos marxistas, marxistas muy sofisticados, devenidos en posmodernos, digamos, para darle esa aura o ese halo de mayor o de aventajada, digamos, vanguardia, que ya es más que modernidad, es posmodernidad, el análisis y la relativización de los grandes relatos de la historia, de las narrativas del conocimiento, de la cosmovisión, como lo es, por ejemplo, toda la composición narrativa del sistema de ideas de la libertad, llamado liberalismo. En verdad, es un sistema de ideas que es un sistema abierto que está todo el tiempo, digamos que, explorando, digamos que, investigando las características y la naturaleza de la libertad, pero ya sobre la base de resoluciones muy claras, muy básicas, resoluciones que son, bueno, matemáticas, ¿no? Son resoluciones lógicas, matemáticas que se comprueban permanentemente. Principio de igualdad ante la ley, los derechos universales, a la vida, al honor, a la libertad, a la seguridad jurídica, a la propiedad, al trabajo, los derechos universales, el no agredir al otro, el control de los poderes en un régimen republicano, donde la cosa pública debe transparentarse, debe publicarse, debe llevar el control de la población. Pero esas democracias liberales, representativas en tanto se debe representar a la Constitución, esa es su deontología, tiene un deber ser, y lo que más le cuesta al ser humano es cumplir con lo que debe hacer. El ser humano, por lo general, hace, actúa y es de acuerdo a las circunstancias que le rodean, como nos explicaba José Ortega y Gasset. Pero de ahí a pegar un salto cualitativo de conciencia ética y desarrollar una acción personal y procurar una interacción de personas de acuerdo al propósito de un deber ser, es decir, el deber de cuidar la libertad, el deber de proteger la libertad, el deber de proteger a ese Estado de Derecho, el deber de consolidar, de alimentar ese Estado neutro, imparcial, que a todos nos trate por igual y nos cobije en esas libertades, bueno, se van circunstanciando en distintos privilegios y en distintos intereses personales. Y desde esa antropología, que trato de resumirte, y esa sociología, se ha construido un mundo global transnacional ya, un mundo que trasciende la soberanía de nuestras naciones, creando una oligarquía política desde esas perspectivas del neomarxismo o el marxismo cultural. El woke global, es decir, la vigilancia constante de todo movimiento, de pensamiento, de toda actitud que ellos consideran muy sospechosa y que conspira contra este proyecto de oligarquías transnacionales que van construyendo un modo de gobernar que es paradigmáticamente opuesto al modo, digamos, de los estados nacionales como estados de derecho, como estados de libertades, con soberanías integrados, interdependientes, bajo necesidades económicas, comerciales, tecnológicas, de intercambio de conocimiento, compartiendo las comunidades tecnológicas, científicas, bajo el desarrollo de los vínculos diplomáticos y comerciales. Esas democracias fueron muriendo, feneciendo, y hay ahora todo un movimiento que está desarticulando a esos agentes operativos que operan prácticamente como si fueran agentes traccionantes de las bolsas de valores, como grandes corporaciones empresariales,
profesionales de la política subvencionados o financiados por mecenas, empresarios que consideran que pueden dar todo un alineamiento que les permita cada vez más privilegios dentro de un mercado globalizado, convirtiendo a las masas en una especie de sociedad de los iguales para producir y trabajar y también los iguales para depender de los subsidios. Todo eso es lo que procura desmantelar Donald Trump. Todo eso es lo que está haciendo esa catalización de la nueva derecha, de los conservadores de los Estados Unidos y de elementos liberales, de elementos claramente liberales que mostraron cuál es el enemigo, que mostraron quién es el enemigo y cuáles son las estrategias, las características que presenta y los poderes que tiene, así como las debilidades de ese enemigo. ¿Y quién ha demostrado eso a nivel macro, a nivel, digamos, ya de impacto masivo? Javier Milei. Javier Milei es el que lidera estos movimientos de un liberalismo radical que plantea volver a ese estado esencial de cometidos eficientes, efectivos, que cumplan con la naturaleza genética del Estado, que cumplan con la verdadera naturaleza del Estado y que dejen libre a la sociedad de los particulares, a la sociedad, digamos, de los que antes se llamaban los gentiles, a la sociedad privada, a todo lo que es el ámbito privado, como se decía también, a la sociedad de los que vivimos desde nuestras actividades privadas y desde nuestros patrimonios, nuestras propiedades privadas, cobijados por el derecho universal de la propiedad. El derecho universal de la propiedad va a ser el anclaje fundamental que cierra el círculo de todos nuestros derechos. Eso ya no lo digo yo tampoco, lo decía Ulpiano, lo sabían los juristas romanos. Sin derecho de propiedad es imposible cerrar el círculo y completar el derecho a la libertad, el derecho político, el derecho civil, el derecho a la asociación, la dignidad, por ejemplo, el trabajo. Todo eso está anclado, hace anclaje en el derecho de propiedad, porque precisamente vos entrás a ver que tu libertad, tu honor, tu derecho al trabajo, la seguridad jurídica, lo que pretende es que vos crezcas en tus patrimonios, en tus propiedades, en lo que es propio, en tu propiedad moral, en tu propiedad emocional, en tu propiedad educativa, en tu propiedad cultural, en tu propiedad intelectual, en tu propiedad sentimental, en tu propiedad inmobiliaria, en tu propiedad mobiliaria, en tu propiedad financiera, en tu propiedad económica, en tu propiedad material. Es un derecho universal que está enrabado, enraizado en el resto, con el resto, digamos, de los derechos, con todo ese, digamos, panorama o ecuación de derechos, como es el derecho a la vida, fundamentalmente, el derecho a que esa vida sea honorable, el derecho a la seguridad de todo eso, pero fundamentalmente el derecho a la libertad, porque esos son condiciones, son características, son facultades inherentes a la condición humana. Dicen las declaraciones universales de los derechos del hombre y del ciudadano, que van a ser consignadas por nuestras constituciones, como en la República Oriental del Uruguay lo hace la Constitución de la República en el artículo 7, pero también consigna eso en el artículo 32, artículo 36, también en el artículo 8 y en el artículo 9, que son complementarios de lo que dice el artículo 7, que a su vez ratifica el artículo 1, la asociación libre. Somos una libre asociación de personas independiente, soberana de cualquier otro tipo de asociación que también será libre y soberana, y esos son los estados nacionales. Todo eso fue pervertido, adulterado, usurpado. Si no, lean precisamente La democracia usurpada, excelente libro de dos politólogos, analistas profundos de este tema, como Benavente Urbina y Chirino, La democracia usurpada, y te narra la estrategia populista gramsciana que se fue aplicando a la perfección desde el Foro de San Pablo, Socialismo del siglo XXI. Eso representa el Frente Amplio para los uruguayos. Y todo eso, digamos, esa destrucción de la democracia, esa destrucción de nuestras libertades, esa destrucción de nuestros derechos individuales, esa destrucción de la familia, representa el socialismo del siglo XXI, representa el Foro de San Pablo. Eso que están desmantelando, que está en proceso de desmantelamiento desde la gestión de Donald Trump, quien se esclareció, quien entendió definitivamente cuál es el enemigo
qué estrategias emplea ese enemigo, qué fortalezas y debilidades tiene, porque escuchó, porque entendió y vio a Javier Milei, que no solo es un teórico, que no se trata tan solo de un gran catedrático de economía, que tiene 2 magísters, que tiene un doctorado honoris causa, que partió de una licenciatura, que es catedrático de micro y macroeconomía, que es un experto de la economía, que salió de la guardilla universitaria para hablarle a las masas y convertir desde la nada un movimiento realmente épico, inspirador, que se convierte en la realidad de un proyecto de libertad, pero no solo para Argentina, sino para toda América y en definitiva para Occidente, porque va a hablar a Europa y le habla a la cara a los integrantes del Foro Económico Mundial y el Foro de Davos, les habla a la cara diciéndoles que son todos ladrones socialistas. No tiene miedo. Es el único que habló de socialismo como una porquería que empobrece a los pueblos. Es el único que dice que el capitalismo te produce 8 a 10 veces más calidad de vida. Es decir, 800 o 1000% superior, digamos, el mínimo de cambio del capitalismo, es decir, una estructura capitalista que sea mediocre va a ser 8 veces mejor al mejor socialismo que puedas concebir, al más sofisticado socialismo. Cualquier tipo de capitalismo, por mediocre que sea, va a superar 8 veces a esa estructura socialista. Javier Milei es el que dice que el Foro de San Pablo es esa porquería de socialismo comunista, que en todos nuestros países está el Foro de San Pablo, que nos ha quitado soberanía, que todas las izquierdas que gobiernan nuestros países establecen la estrategia populista que el Foro de San Pablo plantea. Es el único que dijo que el kirchnerismo y la cámpora son Foro de San Pablo, que son vendepatria, que son apátridas, porque son internacionalistas y además son mercantilistas del poder político. Son castas corporativas que están mercantilizando el poder político. De ahí que hable de castas. Son oligarquías políticas a las cuales solo les interesa complejizar la estructura burocrática, ensancharla, hacerla crecer, para crear un leviatán, un monstruo que es inexpugnable y que nos deja a todos nosotros inermes, que no tenemos poder ante, bueno, el monopolio de la fuerza que es el Estado, el monopolio de la violencia que es el Estado. Todo eso Javier Milei lo ha planteado, lo ha divulgado, lo bajó a tierra, habló para los chiquilines de las clases más bajas, habló para los barrios, las barriadas, habló para todo el mundo, habló incluso para que lo entendiera Donald Trump, porque en Estados Unidos no está tan claro esto, dado que el liberalismo de verdad, las ideas de la libertad, digamos que la evaluación más concreta, más afinada del proyecto de un Estado de derecho con modelo republicano y democrático, no está tan claro en los Estados Unidos, que se agotaron en un modelo de pensamiento utilitario, pragmático, sí, por supuesto, muy emprendedor, instintivamente defensor de la libertad, instintivamente, visceralmente, defensor de la libertad, porque nacieron precisamente como pioneros de la libertad, nacieron como aventureros, exploradores, conquistadores del oeste, conquistadores de nuevos territorios y todas poblaciones de inmigrantes, de Juanes sin tierra, que se emanciparon de la subyugación colonial, expoliadora del Imperio Británico, que los mataba a impuestos. Y ahí surgen las cartas emancipadoras, las declaraciones, como la de Boston, como la de Massachusetts, como la de Filadelfia. Van surgiendo esas declaraciones que van a confluir precisamente en esa Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, con un componente fuerte, con un porcentaje muy alto de la Declaratoria de Filadelfia, que se va a convertir en la Constitución de los Estados Unidos, fundándose como la primera nación en puridad democrática y republicana que traza en la historia un proceso épico, azaroso, incluso trágico, hacia el Estado de Derecho, instintivamente. Eso que luego va a teorizar, a catalizar la escuela alemana ya de comienzo del siglo XX en adelante. Toda esa es la batalla cultural. Y en Uruguay todo esto que yo te estoy diciendo no se les enseña a los chiquilines en el liceo. No les dan todas estas distintas corrientes de pensamiento y los distintos momentos de la historia interpretados desde todas estas perspectivas, y también dentro de este panorama introducirles el marxismo y explicarles qué interpreta el marxismo de todo esto. Pero hoy por hoy, en nuestras escuelas, en nuestros liceos,
también en la universidad, pero no solo en Uruguay, sino que en toda América Latina, en gran parte de los Estados Unidos, en toda Europa prácticamente, a excepción de los países, digamos, eslavos, de los países de la Europa del Este, les da marxismo. Les interpreta todo esto desde el marxismo. Pero claro, un marxismo alambicado, un marxismo rebuscado, el marxismo rococó, del que hablaba genialmente Tom Wolfe, el marxismo inexplícito, el marxismo que ya no les va a hablar del materialismo dialéctico, no les va a hablar del materialismo histórico, de la lucha de clases, de la dictadura del proletariado, de la estatización hegemónica predominante. Les va a hablar de sociedad inclusiva, de justicia social, de economía distributiva, de capitalismo controlado, de sistema económico de circulación, de un capitalismo circular, de una economía más de servicios, del asistencialismo como una política válida, como una política perpetua dentro del Estado. Es impresionante lo que estamos viviendo. Y todo esto, todo este despertar de las ideas de la libertad, esta épica para recomponer la dignidad de nuestra sociedad organizada como Estados de Derecho, va a exigir muchísimo esfuerzo porque no está escrito, no hay seguridad de que se pueda cumplir efectivamente con ese magno propósito del deber ser libres y de deber, digamos, el deber de cuidar la libertad. Como diría Thomas Jefferson, la libertad nos cobra un solo precio, pero ese precio es cuidarla todos los días. Fíjate qué deontología planteó en rigor uno de los padres constructores, constituyentes de los Estados Unidos. Y eso es lo que está haciendo el gobierno de Javier Milei, también el de Nayib Bukele, también la acción política de Giorgia Meloni. Y por cierto que Donald Trump, aprendiendo la lección, necesariamente tiene que provocar ese cambio del orden mundial desde los Estados Unidos. Porque solo desde los Estados Unidos se puede dar este nuevo orden mundial. Milei y Bukele explican al nuevo Trump. Este Trump, este Marco Rubio, este Gesset, todo este, digamos, gobierno republicano desde la administración Donald Trump, no sería esto si no hubiera estado precedido del fenómeno Javier Milei, Nayib Bukele, Giorgia Meloni. Esos personajes, esas personalidades que son, digamos, los clarividentes de todo esto, son los esclarecedores, le dieron las pautas claras, le explicaron a Trump y a todo ese equipo de gobierno cuál es el verdadero enemigo. Y por eso están desestructurando ese sistema. No se sabe si Trump podrá desestructurarlo todo y si Trump va a tener la voluntad de desestructurar todo ese sistema corporativo o va a desestructurar hasta cierto punto y aceptar en otros aspectos pautas de ese sistema corporativo. Pero se vio, por ejemplo, que cuando dispuso que Elon Musk sea el asesor desde el ámbito privado, empresarial, de una nueva organización de la administración, de una nueva organización de la economía, de la estructura financiera, de la estructura tributaria, de la infraestructura del Estado, quedó claro que Donald Trump vino con el propósito de desarticular todo ese mecanismo burocrático proestatal que está construido en lo financiero, en lo tributario, en lo económico, en lo infraestructural, desde el Estado. Está construido por burócratas del Estado que fueron cimentando distintas etapas desde distintos gobiernos, fundamentalmente del Partido Demócrata. Eso lo entendió Donald Trump escuchando, leyendo y viendo el gobierno de Javier Milei. Porque Javier Milei no solo es el teórico, sino que es el hombre práctico que demuestra en los hechos que está llevando a cabo esa obra de pensamiento. Unite a miembros del canal para apoyar el proyecto de Libertas Uruguay, de lunes a viernes por CX30, 11:30 AM, de 11 de la mañana a 1 de la tarde. ¿En dónde estamos?